Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase de historia tercer año. La vez pasada hemos visto, ¿no?, cómo se estaban armando los países, ¿no? Todo lo que era el imperialismo del siglo XIX, ¿ya? En la cual ahora lo que vamos a ver es acerca de la paz armada, ¿no? Cómo digamos, los países, ¿no? Los países se estaban agrupando, ¿para qué? Para pelear, ¿no? Hemos visto la primera, la segunda fase y los principales acontecimientos, ¿no? El de la guerra hispano-estadounidense. ¿Por qué se acuerdan que, digamos, Estados Unidos apoyaba para que Cuba alcance su independencia? ¿No? ¿Por qué creen que Estados Unidos es el que estaba apoyando a Cuba para que alcance su independencia? Había, pues, ¿no? De por medio había, ¿cómo se llama esta palabra? La guerra hispano-estadounidense fue un conflicto bélico que enfrentó a España y a los Estados Unidos en 1898. Resultado de la intervención estadounidense en la Guerra de Independencia cubana. Al final del conflicto, España fue derrotada y sus principales resultados fueron la pérdida por parte de la isla de Cuba, quedó bajo tutela de Estados Unidos, así como de Puerto Rico, Filipinas y Guam, que pasaron a ser dependencias coloniales de Estados Unidos. En Filipinas, la ocupación estadounidense degeneró en la Guerra Filipino-Estadounidense de 1899 a 1902. El resto de posesiones españolas del Pacífico fueron vendidas al Imperio Alemán mediante el Tratado Hispano-Alemán del 12 de febrero de 1899, por el cual España cedió al Imperio Alemán sus últimos archipiélagos, las Marianas, excepto Guam, las Palaus y las Carolinas, a cambio de 25 millones de pesetas, o sea, 17 millones de marcos, ya que eran indefendibles por España. En el siglo XIX, ¿no?, representó para el Imperio Español un claro declive, mientras que los Estados Unidos pasaron de convertirse en un país recién fundado a ser una potencia regional media. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, verdad, con el otro año hemos estado viendo. ¿No? A ver. En el caso español, la decadencia ya se venía de siglos anteriores. Se aceleró primero con la invasión napoleónica, que a su vez provocaría la independencia de gran parte de las colonias americanas. ¿Sí? Poco a poco se está dando con la calle. Claro, había, digamos, pues esto de las independencias parte de, ¿no?, de América Latina. ¿No? Que a su vez provocaría la independencia de gran parte de las colonias americanas y posteriormente la inestabilidad política. Pronunciamientos, revoluciones, guerras civiles desangraron al país social y económicamente. La difícil defensa española de las colonias
ultramarina se puso manifiesto durante la crisis de las Carolinas en 1885. En cambio, a lo largo de ese siglo, Estados Unidos se expandió por vía económica, compra de territorio por Luisiana, o sea, Alaska, como militarmente guerra contra México, lucha contra las tribus indias, además de recibir gran cantidad de inmigrantes. Ese proceso se interrumpió en unos años por la Guerra Civil Estadounidense y la Reconstrucción, pero la aparición de Estados Unidos como nueva potencia era incuestionable. Las tensiones por Cuba entre España y Estados Unidos se llevaban teniendo desde los años 1870, como el incidente del Virginius. España se encontraba en una hipotética guerra contra Estados Unidos, en clara desventaja tanto en el aspecto militar, tamaño y capacidad de las flotas de guerra, además de que España llevaba años luchando contra las guerrillas independentistas. El demográfico en 1890 Estados Unidos tenía más de 62 millones de habitantes, por unos 18 millones en España. El geográfico. Estados Unidos luchaba cerca de su territorio, mientras que España tenía que mandar tropas al otro lado del planeta, a Cuba o Filipinas. El económico industrial. Estados Unidos tenía grandes zonas industrializadas, mientras que España era principalmente agrícola. Sin embargo, la agitación nacionalista española en la que prensa escrita tuvo una influencia clave, provocó que el gobierno español no pudiera ceder y vender Cuba a Estados Unidos, como por ejemplo antes había vendido Florida a ese país en 1821. Si el gobierno español vendía Cuba, sería visto como una traición por una parte de la sociedad española y probablemente habría habido una nueva revolución. Así que el gobierno prefirió librar una guerra perdida de antemano antes que arriesgarse a una revolución. Es decir, optó por una demolición controlada para preservar el régimen de la restauración. La guerra fue relativamente breve. La explosión del acorazado Maine el 15 de febrero de 1898 fue el casus belli de esta guerra. Aún hoy se sigue discutiendo si fue un accidente, un ataque intencionado español o un ataque de bandera falsa de los propios estadounidenses. Entonces, la opinión pública estadounidense, convenientemente agitada por sus medios de comunicación, como la prensa amarilla, clamaba venganza y la guerra se declaró oficialmente un mes después. Aunque para las tropas estadounidenses la lucha en territorio cubano no fue tan favorable como se esperaba, batalla del Caney y batalla de las Colinas de San Juan, las dos incontestables victorias navales estadounidenses, la batalla naval de Cavite en Filipinas el 1 de mayo y de batalla naval de Santiago de Cuba el 3 de julio, provocaron que el gobierno español pidiera en verano negociar la paz, que por intermediación de Francia se plasmaría en el Tratado de París el 10 de diciembre. Las últimas colonias en el Océano Pacífico se venderían al año siguiente al Imperio Alemán por ser indefendibles. La derrota y pérdida de los últimos vestigios del Imperio Español, salvo posesiones africanas, fue un profundo shock para la psique nacional de España y provocó una profunda reevaluación filosófica y artística de la sociedad española, conocidos como el regeneracionismo y la generación del 98. Estados Unidos ganó varias posesiones insulares en todo el mundo, lo que provocó un polémico debate sobre un país que oscilaba entre el aislacionismo y el expansionismo. Poco tiempo después, en febrero de 1899, estalló la guerra filipino-estadounidense, en la que los filipinos se enfrentaron a las fuerzas estadounidenses que pasaron a tomar posesión del archipiélago.
A ver, ¿no? Los Estados Unidos, que no participaron en el reparto de África ni de Asia y que desde principios del siglo XIX estaban llevando a cabo una política expansionista, fijaron su área de expansión inicial en la región del Caribe y en menor medida en el Pacífico, donde su influencia ya se había dejado sentir en Hawái y Japón. Tanto en una zona en contra se encontraban valiosas colonias españolas, Cuba y Puerto Rico en el Caribe, Filipinas, las Carolinas y las Marianas y las Palaos en el Pacífico, que resultaron ser presas fáciles debido a una fuerte crisis política que sacudía su metrópoli desde el final del reinado de Isabel II. En caso de Cuba, su fuerte valor económico, agrícola y estratégico ya había provocado numerosas ofertas de compra de la isla por parte de varios presidentes estadounidenses. John Quincy Adams, James Paul, James Buchanan y Ulysses Grant, que el gobierno español siempre rechazó. Cuba no solo era una cuestión de prestigio para España, sino que se trataba de uno de sus territorios más ricos y el tráfico comercial de su capital, La Habana, era comparable al que registraba en la misma época Barcelona. A esto se añade el nacimiento del sentimiento nacional en Cuba, que desde la Revolución de 1868 había ido ganando adeptos, el nacimiento de una burguesía local y las imitaciones políticas y comerciales impuestas por España, que no permitía el libre intercambio de productos, fundamentalmente azúcar de caña con los Estados Unidos y otras potencias. Los beneficios de la burguesía industrial y comercial de Cuba se veían seriamente afectados por la legislación española. Las presiones de la burguesía textil catalana habían llevado a la promulgación de la Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas y el arancel Cánovas, que garantizaba el monopolio del textil barcelonés, grabando los productos extranjeros con aranceles de entre el 40 y 46% y obligando a absorber los excedentes de producción. La extensión de estos privilegios en el mercado cubano se asentó en la industrialización de la región catalana durante la crisis del sector en la década de 1880, anulando sus problemas de competitividad a costa de los intereses de la industria cubana, lo que fue un estímulo esencial de la revuelta. La primera sublevación desembocaría en la Guerra de los 10 Años, bajo la dirección de Carlos Manuel de Céspedes, un hacendado del oriente de Cuba. La guerra culminó con la firma de la Paz de San Juan, que no sería más que una tregua, si bien este pacto hacía algunas concesiones en materia de autonomía política y pese a que en 1880 se logró la abolición de la esclavitud en Cuba, la situación no contentaba completamente a los cubanos debido a su limitado alcance. Por ello, los rebeldes volvieron a sublevarse de 1879 a 1880 en la llamada Guerra Chiquita. Sí, algo, ¿no? Llamaron Guerra Chiquita. Oh, sí. ¿No? ¿Qué pueden opinar para no llamarle guerra chiquita? Así lo denominaron.
¿no? Por otra parte, José Mártir, escritor, pensador y líder independentista cubano, fue desterrado de España en 1871 a causa de sus actividades políticas. Martí, en un principio, tiene una posición pacifista, pero con el pasar de los años su posición se radicaliza. Es porque esto que convoca a los cubanos a la guerra necesaria por la independencia de Cuba. Con tal fin crea el Partido Revolucionario Cubano, bajo el cual se organiza la Guerra del 95. La escalada de recelo entre los gobiernos de Estados Unidos y España fue en aumento, mientras que en la prensa de ambos países se daban fuertes campañas de desprestigio contra el adversario. En América, mediante historietas, normalmente inventadas o manipuladas, se insistía una y otra vez a la valentía de los héroes cubanos, a los que se mostraba como unos libertadores luchando por liberarse del yugo de un gobierno y un país que era descrito como tiránico, corrupto, analfabeto y caótico. Por su parte, los españoles, que no tenían ninguna duda de la intención de Estados Unidos por anexionarse la isla, dibujaban unos hacendados avariciosos y arrogantes, sostenidos por una nación de ladrones, indisciplinados, sin historia ni tradición militar, a los que España debería dar una lección. Cada vez parecía más inminentemente el desencadenamiento del conflicto entre dos potencias que otros países consideraban de segunda. Un país impetuoso, joven y todavía en desarrollo, que buscaba hacerse un hueco en la política mundial a través de su economía creciente, y otro viejo que intentaba mantener la influencia que le quedaba de sus antiguos años de gloria. Los líderes estadounidenses vieron la disminuida protección de las colonias, producto de la crisis económica y financiera española, la ocasión propicia de presentarse ante el mundo como la nueva potencia mundial, con una acción espectacular. De hecho, esta guerra fue el punto de inflexión en el gran ascenso de la nación estadounidense como poder mundial, pero para su antagonista significó la acentuación de una crisis que tocaría a fondo con una guerra civil en el siguiente siglo. Y no se resolvería hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando España finalmente logra recomponerse. Ninguno de ambos bandos tenía gran experiencia militar reciente. Las últimas campañas bélicas de Estados Unidos se remontaban a su guerra civil y las campañas contra los indígenas de los Estados Unidos en torno a los años 1870-1890. En el caso español, además del conflicto independentista de Cuba y Filipinas, ya, ¿no? En caso del español, además del conflicto independentista de Cuba y Filipinas, sus últimas experiencias bélicas fueron la Tercera Guerra Carlista y la Guerra de Margallo en Marruecos. ¿No? La Tercera Guerra Carlista y la Guerra de Margallo en Marruecos. El de Cuba no era el primer conflicto internacional desatado por el control de las colonias españolas. En 1885, el Imperio Alemán intentó extender su dominio sobre el noreste de Papúa de las Islas Carolinas, donde se prevía establecer un protectorado debido a su valor estratégico. La intentona dio lugar a la crisis de las Carolinas y fue duramente combatida por España, que estaba presente en el archipiélago desde 1521 y había reclamado su soberanía por primera vez en 1667. No obstante, los alemanes, al igual que en otras ocasiones habían hecho los británicos, arguían que España les había abandonado al eliminar la presencia militar en 1787. Si bien la actividad misionera y comercial se había reanudado posteriormente y mantenido durante todo el siglo XIX, la mediación del Papa León XIII terminó al igual que en otras ocasiones, con reconocimiento de la soberanía española, aunque se permitió a los alemanes establecer una estación naval y un depósito de carbón en una de las Carolinas. En Cuba, la situación militar española era complicada. Los mambises, dirigidos por Antonio Maceo y Máximo Gómez, controlaban el campo cubano, quedando solo bajo control colonial las zonas fortificadas.
y las principales poblaciones. El capitán general español Weyler, designado para la isla, decidió recurrir a la política de reconcentración, consistente en concentrar a los campesinos en reservas vigiladas. Con esta política pretendía aislar a los rebeldes y dejarlos sin suministro. Estas reservas vigiladas provocaron que empeorara la situación económica del país, que cesó de producir alimentos y bienes agrícolas. Se supone que alrededor de 200.000, 400.000 cubanos murieron a causa de ellos. Esta situación hizo que se radicalizara aún más el proceso independentista y la exacerbación del odio hacia el dominio colonial. En La Habana se sucedían manifestaciones y enfrentamientos entre los sectores independentistas y españolistas. Por otra parte, muchos cubanos influyentes reclamaban insistentemente en Washington la intervención estadounidense. El gobierno de los Estados Unidos, viendo la posibilidad de que el ejército independentista en Cuba lograra derrocar finalmente al español y con ello perder la posibilidad de controlar la isla, se decide intervenir. El gobierno español se hallaba en una encrucijada. Se iba a la guerra, la derrota era segura, ¿no? Por la diferencia de recursos con la que contaba un bando y otro, ¿no? Pero si conseguía la independencia de Cuba o se la vendía a Estados Unidos, casi seguro habría una revolución que derrocaría el régimen de la Restauración, con posible vuelta de golpes de Estado, revoluciones y guerras civiles que habían marcado las anteriores décadas de España. Durante el 19, los dirigentes políticos finalmente prefirieron una guerra perdida de antemano, ¿no? Ya que conocían la superioridad del enemigo, pero optaron por no enfrentarse a una población. Ya, el gobierno español se hallaba en una encrucijada. Si iba a la guerra, la derrota era segura por la diferencia de recursos en la que contaba un bando y otro. Pero si concedía la independencia de Cuba o se lo vendía, casi seguro había una revolución que derrocaría el régimen de la Restauración, con posible vuelta de golpes de Estado, revoluciones y guerras civiles que habían marcado las anteriores décadas de España durante el siglo XIX. Los dirigentes políticos finalmente prefirieron, pues no, una guerra perdida. Pero optaron por no enfrentarse a una población que había sido convencida del triunfo por una prensa irresponsable y sensacionalista, y que no habría permitido que el ejército no actuara ante un ataque contra el territorio nacional. Cuba no era considerada una colonia, y sino una provincia más grande del país, pero tanto ilegalmente. ¿No? El gobierno estadounidense envió a La Habana el acorazado de segunda clase Maine. El viaje era más bien una maniobra intimidadora y de provocación hacia España, que se mantenía firme en el rechazo de la propuesta de compra realizada por los Estados Unidos sobre Cuba y Puerto Rico. El 25 de enero de 1898, el Maine entró en La Habana sin haber avisado previamente de su llegada, lo que era contrario a las prácticas diplomáticas tanto en la época como actuales. En correspondencia a este hecho, el gobierno español envió al crucero Vizcaya al puerto de Nueva York. A pesar de lo inoportuno de la visita, la población habanera permanecería tranquila y expectante, y parecía que el capitán general Ramón Blanco controlaba perfectamente la situación. Por otra parte, a pesar de que el Maine tuvo un gélido recibimiento por parte de las autoridades españolas, Ramón Blanco y el capitán nuevo, ¿no? A pesar de lo inoportuno de la visita, la población habanera
permanecía tranquila y expectante. Parecía que el capitán general Ramón Blanco controlaba perfectamente la situación. ¿No? A ver. Sin embargo, a las 21:40 del 15 de febrero de 1898, una explosión iluminó el puerto de La Habana. El Maine había saltado por los aires. De los 355 tripulantes, murieron 254 marineros y dos oficiales. El resto de la oficialidad disfrutaba a estas horas de un baile dado en honor por las autoridades españolas. Sin esperar el resultado de una investigación, la prensa William Randolph Hearst publicó al día siguiente el siguiente titular: El barco de guerra Maine partió por la mitad por un artefacto infernal secreto del enemigo. A fin de determinar las causas del hundimiento, se crearon dos comisiones de investigación, una española y otra estadounidense, puesto que estos últimos se negaron a una comisión conjunta. Los estadounidenses sostuvieron desde... ¿No? A ver. Tradicionalmente ha sido una opinión muy extendida entre los historiadores cubanos y españoles de creer que la explosión fue provocada por los propios estadounidenses, para utilizarla como excusa, ¿no? A ver. Algunos estudios desde la década de 70, ¿no? Hasta la actualidad apuntan a una explosión accidental de la Centroamérica, motivada por el calentamiento de los mamparos a los que provocaron la ganada, ¿no? A ver. ¿No? Otro estudio recién señala que dados los desperfectos causados por la explosión, así la misma hubiera sido provocada por algún artefacto externo, esta habría hecho el barco saltar literalmente del agua. Algunos de los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos sobre la Operación Mangosta, proyecto para la invasión de Cuba posterior al fracaso de Bahía de Cochinos, avalan la polémica hipótesis de que la explotación... ¿No? A ver, España negó desde el principio que tuviera algo que ver con la estación de Maine, pero la campaña mediática realizada de los periódicos William Randolph Hearst, hoy día el Grupo Hearst, uno de los principales imperios mediáticos del mundo, convencieron a la mayoría de estadounidenses de la culpabilidad de España, a pesar de las críticas de algunos intelectuales estadounidenses, como el poeta Edgar Lee Master. Estados Unidos acusó a España del hundimiento y declaró un ultimátum en el que se le exigía la retirada de Cuba, además de ¿no? Empezar a movilizar voluntarios antes que recibir respuesta. ¿No? En 1975, el almirante estadounidense Hyman Rickover, al frente de un equipo de investigadores, reunió todos los documentos e informes de las comisiones encargadas de la investigación en 1898, las de 1912, cuando se extrajeron los restos del buque, y cuántas declaraciones, publicaciones y fotografías pudo obtener después de un exhaustivo análisis de todo el material, dictaminó sin lugar a dudas que una fuente interna fue la causa de la explosión del Maine. ¿No? Con anterioridad a los hechos del Maine, Estados Unidos ya había ordenado, ¿no?, a su flota del Pacífico que se dirigiera a Hong Kong
Hiciera allí ejercicios de tiro hasta que recibiera la orden de dirigirse a las Filipinas y en las islas de Guam. ¿No? 3 meses antes también se había decretado bloqueo naval a las islas de Cuba sin que mediara declaración de guerra alguna y cuando finalmente se declaró esta, se hizo con efectos retroactivos al comienzo del bloqueo. Las tropas de Estados Unidos rápidamente arribaron a Cuba. La Armada de los Estados Unidos destruyó 2 flotas españolas, una de la batalla de Cavite en Filipinas y otra en la batalla naval de Santiago de Cuba. Cuando la flota española intentaba sin casi esperanza escapar a mar abierto, sin embargo, los españoles solo habían logrado hundir un barco estadounidense en toda la guerra, el Luz Merrimack. Pero si fuera poco, algunas de las mejores unidades de la Armada, como el acorazado Pelayo o el crucero Carlos V, ¿no? A pesar de su superioridad numérica, las tropas de los Estados Unidos se atacaron en la batalla de las colinas de San Juan, donde sufrieron más bajo que las tropas españolas, debido entre otros motivos que tenían, ¿no? A ver. Debido entre motivos que éstas tenían más experiencia en fusil Mauser modelo 1893, superior a los fusiles de Springfield Yankees. No obstante, hasta el final, ¿no?, de Santiago de Cuba se rindió el 16 de julio. Algunas cifras estiman los fallecidos, eh, 100 por la cubana, ¿no? A pesar de que la guerra fue ganada principalmente con el apoyo de los mambises, el general Shafter impidió la entrada victoriosa de los cubanos en Santiago de Cuba, bajo el pretexto de posibles represalias. El 25 de julio, el general Deseo, ¿no? A ver. Este encuentro fue seguido por los combates de Fajardo, Guayama, Comao y por de la Somante. Toda una, ¿no?, serie de operaciones navales como el bloqueo de las costas de Cuba y el bombardeo de las fortificaciones españolas en San Juan de Puerto Rico. Por el acorazado Just Iowa, el cuerpo acorazado Just New York y otros buques de guerra, el apoyo proveniente de los grupos añones determinados. ¿No? A ver. ¿Hubo consecuencias respecto a esto? Sí, ¿no? Tras conocerse el hundimiento de las 2 flotas, el gobierno de Sagasta pidió la mediación de Francia para entablar negociaciones de paz con Estados Unidos, que tras la firma del protocolo de Washington del 12 de agosto, comenzaron el 1 de octubre de 1898 y que culminen en la firma de. ¿No? Todo hubo consecuencias, ¿no? Mediante los acuerdos de París del 10 de diciembre de 1898, la concuerda de la futura independencia de Cuba que se concretará en 1902, y España cede Filipinas, Puerto Rico y Guam.
Los restos eran anteriores españoles. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar al otro, porque todavía es extenso. La guerra anglo-boer, ¿no? A ver, la guerra de los Boers. No conocida como guerras Boeres, ¿no? En el Reino Unido y como guerras de liberación. Entre los Boeres fueron dos conflictos armados que tuvieron lugar en Sudáfrica entre el Imperio Británico y los cobros de origen neerlandés, llamados afrikaners, Boeres o Voortrekker. La primera de estas guerreras, ¿no? Se desarrolló en, ¿no? La primera de estas guerras se desarrolló desde el 16 de diciembre de 1880 hasta el 23 de marzo de 1881 y la segunda entre el 11 de octubre de 1899 y el 31 de mayo de 1902. Su resultado fue la victoria del Imperio Británico y la extinción de las dos repúblicas independientes, las, ¿no? que los Boers habían fundado a mediados del siglo XIX, el Estado Libre de Orange y de la República de Transvaal. A ver, creo que se acabó el tiempo, ¿no? Vuelven a entrar con el mismo ID, el mismo link que se les envió ya.